el capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Seguimos con el tema, el Dios de las victorias. El tema de hoy es las características de un buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Yo leo para ustedes. Dice de esta manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Vamos a orar. Incline su rostro y démosle al Señor que sea hablando, instruyendo, edificando, corrigiendo lo que el Señor tenga que hacer en nuestras vidas. Amén. Señor bendito y santo, le damos gracias por su palabra, por su presencia. Pedimos que a través de su palabra y el poder de su Santo Espíritu hable, Señor, a nuestras vidas. Que sea, oh Dios, ayudándonos a recibir su palabra, que nos ayude a obedecerla y compartirla, y que en todo sea glorificado su nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Amén. La raíz de la palabra soldado proviene del latín, que significa vendido o prestado por un sueldo, más con la idea de un préstamo. Eso es lo que significa soldado. En otras palabras, significa una persona a la que se le paga un sueldo. Amén. De esta misma raíz de esta palabra está la palabra solidus, que hace alusión a una moneda del antiguo Imperio Romano, que era usada para retribuir los servicios de los que se encontraban en la milicia, es decir, de los soldados. Así es que soldado es una persona que presta sus servicios a cambio de algo. Amén. Ese es el significado secular de soldado. Una persona que está dispuesta, lista para que se le use en lo que se le requiera usar. Cuando hablamos de pago y de que se hacen las cosas por sueldo, eso nos lleva a pensar a nosotros como cristianos y soldados de Cristo, que más allá de nosotros pedirle al Señor que nos pague porque nos deba algo, más bien resuenan las palabras del apóstol Pablo en nuestra mente y corazón, palabras que las recita en el Romanos 1:14, que dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Como soldado de Jesucristo, más allá de esperar y Señor, me merezco esto, me merezco lo otro, deberíamos de pensar es que somos deudores. Él no nos debe a nosotros, nosotros le debemos todo a Él. Aleluya. Por lo tanto, como buen soldado, debo de pensar de esa manera. A veces como creyente pienso que yo merezco, ¿verdad? Porque he hecho esto, lo otro. A ver, Señor, yo te he servido aquí. Llevo tantos años, me lo merezco. Pero cuando nos miramos de verdad en lo profundo del corazón, ¿qué me merezco? Lo único que me merezco es la muerte y la condenación.
Pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Por lo tanto, hay que desgastarse en el Señor, hermanos, en la obra de Dios, sirviéndole a Él con todo nuestro corazón. No olvidemos que estamos en batalla, estamos en una guerra constante, una guerra diaria. Ya hemos hablado en estos cultos pasados sobre los enemigos, ya hemos hablado sobre las victorias de parte de Dios. Pero ahora viene la parte de la que yo tengo que hacer. Yo como creyente, yo como soldado de Cristo el Señor, yo como miembro de este gran batallón, ¿qué debo de hacer? ¿O cuáles son las cualidades o características que yo debo de tener para pertenecer a este selecto grupo? Porque somos privilegiados, hermanos. Porque habiendo tantos, Dios nos escogió a nosotros. Amén. Por lo tanto, debemos de estar siempre agradecidos con el Señor. Cuando hablamos de las batallas que enfrentamos constantemente, no olvidemos que al principio del ministerio de Jesucristo se presentó esa batalla, la tentación de Mateo capítulo 4. La Biblia, ya hablamos de esto el domingo, el Señor usó su palabra y el diablo tuvo que huir. Y pareciera que el diablo se fue para no volver más, pero no es así, hermanos. Satanás o los enemigos se van por un tiempo, pero están preparando el ataque otra vez. Van a volver. Para el final del ministerio de Jesucristo viene otra vez los ataques del enemigo. El ataque fue tan profundo que es cuando el Señor Jesucristo oraba intensamente y de su cabeza caían gotas de sangre, porque se encontraba en una batalla, en una lucha. Esto nos da a entender que en la medida que nosotros vamos madurando, vamos creciendo en el Señor, eso no indica que el enemigo nos va a dejar, sino al contrario. Entre más usted y yo nos metamos en Dios, va a estar allí atacando, buscando. Amén. Pareciera que entre más yo estoy en Dios, el diablo se va a alejar de mí, pero al contrario, va a estar allí persistente. Pero tenemos, hermanos, a nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar algunas características. Puede haber muchas otras, pero yo quiero hablar de estas características que quiero presentarles para que miremos si esas características están en mí o qué es lo que yo necesito para poder ser un buen soldado de Jesucristo. Porque cuando se habla de ser soldado de Jesucristo, no se está hablando de cualquier soldado, de cualquier persona, no, hermanos. No, tenemos que ser buenos soldados del Señor. Aleluya. Así es que, primera característica, el buen soldado conoce a su enemigo. Amén. Esto ya lo hemos hablado en los cultos anteriores. Ya hemos hablado de cómo es el enemigo y cómo ataca, ¿verdad? Las maneras que busca de cómo destruir al pueblo del Señor. Por lo tanto, nosotros como buenos soldados debemos de estar enterados de eso. Ya hablamos que el diablo es el enemigo, pero ya hablamos de muchos otros enemigos. Hablamos de la carne, hablamos del mundo. Amén. La muerte, el pecado, todo eso eran enemigos que ya todos ellos han sido vencidos. Por eso es de suma importancia que cuando Pablo habla de la armadura de Dios, habla de esa importancia de conocer contra quién estamos peleando. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso lo tenemos claro. Amén. Nosotros no peleamos con las personas. Yo le pregunto, ¿usted con quién está peleado hoy?
Gloria a Dios, con nadie estamos en paz. Somos pacíficos. Pero si usted está peleado con alguien, su lucha no es contra esa persona. No. Hay que saber, hermano, y tener en claro quién es nuestro verdadero enemigo. Amén. Si quiero ser un buen soldado de Jesucristo, tengo que entender que mi lucha no es contra las personas. Gloria al Señor. Número 2. Característica de un buen soldado es aquel que prepara su vida para sufrir. Amén. Un buen soldado de Jesucristo sabe que va a sufrir. Cuando el soldado entiende que va a sufrir, no le saca la vuelta al sufrimiento, no huye al sufrimiento, lo enfrenta. Amén. Y con la ayuda del Señor, el Señor lo saca de esa condición. Pero todo soldado debe de entender que en esta guerra se sufre, que vamos a sufrir. Sabe que muchos cristianos batallan en este aspecto porque no quiere sufrir. El cristiano de hoy en día no quiere sufrir. Quiere llevar su cristianismo suavecito, fácil, que no haya problemas, porque al mínimo problema se desanima y ya no quiere continuar. Pero un buen soldado de Jesucristo sabe que el día que le entregó su vida al Señor va a sufrir. Va a sufrir muchas cosas. Amén. Pero no se quedará en el sufrimiento. Las personas, hermanos, o los soldados seculares los preparan psicológicamente. Ellos saben a lo que van a enfrentar y saben que no va a ser fácil y que van a sufrir, que va a ser difícil. Nosotros como soldados de Cristo debemos de tener esto claro, que antes de la gloria hay un camino hacia la cruz. Aleluya. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted o yo, hermanos, queremos portarnos bien en la sociedad y queremos vivir y agradar a Dios, vamos a padecer. Eso suena como ilógico a nuestro razonamiento humano. ¿Cómo? Entre mejor me porte, ¿cómo puede ser posible? Sí es posible. Todo el que quiera vivir piadosamente, piadosamente es santamente. Todo aquel que se guarda para el Señor, todo aquel que su prioridad es agradar a Dios, va a sufrir, porque vamos en medio de una corriente contra la palabra de Dios, los preceptos de Dios. Así es que si queremos vivir piadosamente, vamos a padecer de alguna otra manera. ¿No le ha pasado, hermano, que cuando usted apenas tiene ese deseo y quiere consagrarse? ¿Y qué pasa? Se le abre el camino y usted mira rosas tiradas por ese camino. Dice, ¿qué camino tan suave? ¿Qué suave es el camino? No, cuando usted apenas quiere consagrarse, ahí vienen ataques, ahí viene oposición, ahí vienen problemas. Claro, y el que quiere vivir agradando a su Señor tendrá algunas consecuencias que enfrentar. Amén. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra concedido es regalo, es don. Amén. En otras palabras, que el Señor nos da el regalo de que padezcamos por Él. Amén. Y ahí necesitamos tener la disposición para padecer. Miren, cuando estemos en ese momento de prueba o de padecimiento,
No baje los brazos, hermano. No se aleje de Dios. Lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, dejar de orar, dejar de buscar al Señor. Es que tengo tantos problemas y en lugar de buscar a quien me puede ayudar con los problemas, me alejo. Pero qué bueno es que tengamos claro que Él nos ha dado este precioso regalo de que padezcamos por causa del Señor. Porque el mismo Señor nos dijo que si somos vituperados por Él, somos bienaventurados. Aleluya. Por eso el cielo se llenará de mártires, de personas sufrientes. Por eso, en medio de todo este sufrimiento en esta vida, vamos a deleitarnos en la presencia de Dios. Por eso esa es una gran esperanza para el cristiano, hermano. Aquí sufrimos, batallamos, no es fácil ser cristiano. Y a veces en la familia, cuando el único cristiano es uno y tiene muchos problemas y dificultades, situaciones difíciles. En el trabajo, usted es el único creyente y toda la demás gente no. En las escuelas, los muchachos, es duro, es difícil, pero vale la pena padecer por causa del Señor. Aleluya. Así que como buen soldado, yo estoy aquí, miren, seguro de que voy a padecer como cristiano. Ahora analicemos nuestra vida. ¿Usted está padeciendo? Si usted no está padeciendo, ¿por qué no está padeciendo? ¿Por qué no está sufriendo? ¿O será que se adapta a cualquier situación de la vida? En mi trabajo no digo que soy cristiano porque se burlan de mí. Por eso tú vas al trabajo tranquilo, nadie te molesta. Cuando tus compañeros cuentan esos chistes sucios, tú participas con ellos y amigo y todo bien. Y llegas a tu casa tranquilo, qué suave cristianismo. No batallo, no sufro. Claro, porque no estás diciendo quién eres de verdad. Esto puede pasar con los jóvenes. Puede pasar en sus escuelas. Puede pasar con nuestras familias inconversas. Pero que sea el Señor ayudándonos. Aleluya. Que nos va a tocar confrontar muchas situaciones. Amén. Y no ir a favor de las personas. Miren, hay creyentes que quieren quedar bien con las personas. No es que si le doy la contra se va a molestar. Entonces alguien se acerca a usted y le dice que cree en tal cosa. Y usted con tal de no tener problemas se mantiene calladito. No digas nada. Si quiere creer así, que crea. Pero entonces, ¿qué estás haciendo en ese lugar donde Dios te ha puesto? Para que seas luz. Es el momento, esa persona necesita. Yo tengo la palabra de Dios. Yo debo de hablarle del Señor y decir lo que tú crees no está bien. Una de las utilidades de la palabra de Dios es la corrección, hermano. ¿Cuánta falta nos hace la corrección? Mire cuántos hijos desobligados, desobedientes por falta de corrección y disciplina. Podemos decir amén. Amén. Dios no quiere, hermano, tener hijos desobligados, rebeldes, desobedientes. Por eso en ocasiones aplica disciplina. Cuando nosotros nos volvemos desobedientes, acuérdese de esto, hermano. Si algo nos sucede, acuérdese. Hay alguien que nos quiere aplicar disciplina. Amén.
porque Él quiere que participemos de su santidad, es decir, perfeccionamiento. ¿Cuántas veces Dios tiene que usar métodos para que podamos entender? Por eso es mejor obedecer que caer, hermanos, en ese momento en que Dios pueda aplicar una dura corrección. Segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Así es que todo soldado cristiano que no se prepara para sufrir no puede ser un buen soldado. Y cuando estemos en esa etapa del sufrimiento, menos queja y más alabanza, hermanos. ¿Verdad? Porque en esos momentos la queja fluye. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Más bien démosle la gloria al Señor. Porque acuérdese que vamos detrás de las pisadas del Maestro, de las huellas que ya Cristo dejó en la tierra. Amén. Desde Belén hasta el Gólgota. No se brinque los procesos y quiere de Belén pasarse hasta Jerusalén cuando Cristo está ascendiendo al cielo. Y dice, yo no le entro a la cruz, yo no le entro al Calvario. Yo quiero nacer de nuevo en Cristo, pero ya llegar a la gloria. Hay que seguir el camino trazado. Ese camino que ya Cristo trazó. Vamos detrás de Él. Amén. Número 3, el buen soldado de Jesucristo está alerta. Es una persona que vigila, que cuida, que presta atención. Un buen soldado de Jesucristo se da cuenta del tiempo que está viviendo. Yo me doy cuenta que hay cristianos que no saben el tiempo que están viviendo, que están descuidando su vida espiritual, pensando en tantas cosas, menos en preparar su alma para ir con Cristo el Señor. Un buen soldado está despierto, está alerta. El Antiguo Testamento habla de aquellas personas llamados atalayas que se colocaban en una torre elevada. ¿Para qué? Para vigilar cuando el enemigo se acercaba. El atalaya entonces era una persona que estaba vigilando y era una persona que avisaba cuando el enemigo se acercaba. Si yo quiero ser un buen soldado del Señor, necesito vigilar, cuidar y además avisar. Miren, hermanos, si usted o yo, bueno, yo sí lo haría, pero si usted sabe de un hermano que no anda bien, dígale algo amablemente y con amor. Pero no, si usted ve que está pecando su hermano allá, no se voltee para el otro lado y, bueno, que él siga su camino. Un buen soldado cuida, vigila, avisa. Nosotros como atalayas de Dios debemos de avisarle a la gente que Cristo viene. Eso es el evangelismo, predicar el evangelio a toda criatura y hablarle a las personas que Dios pone, hermano. Mire, Dios no las pone como en bandeja de oro, de plata. Esas personas están a veces pasando por momentos difíciles y se acercan a un cristiano a contarle su situación. Bien preparaditos para que usted les hable de la solución. Pero a veces Dios hasta nos los prepara tan bonito y nosotros no aprovechamos. Y decimos, mejor mañana y mañana, y ya te ha pasado un mes, 2 meses y a lo mejor años. Y estás con personas que ni saben que eres cristiano y no te atreves a hablarles de Cristo. Atalayas necesitamos, hermanos. Personas que estén vigilando.
que estén cuidando. Y no solo cuidan su condición, sino tratan de cuidar a los demás, pero con el único propósito, no de criticarles, sino de ayudarles. Amén. Hay personas que casi piden a gritos ayuda y están a nuestro lado y nosotros no somos capaces de compartirles. Por lo tanto, que el Señor nos ayude para que podamos ser, hermanos, esos atalayas espirituales, esos vigilantes, esos que avisan, esos que le dicen a su hermano, hermano o hermana, eso no está bien lo que estás haciendo. No es correcto, te vas a perder. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, cada quien su vida. No, cada quien su vida. Él es parte del mismo cuerpo. ¿Cómo voy? Me cruzo, bueno, ahí que le siga. No. Tú le puedes ayudar como buena atalaya. Le puedes avisar. Le puedes decir, cuidado, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Cuidado. Número 4, cuarta característica, un soldado o buen soldado de Jesucristo es una persona de obediencia. Obediencia significa sumisión y respeto. Un buen soldado de Jesucristo cumple con las órdenes de su superior. Amén. Le guste o no le guste. Esa está buena. Es que hay veces que no nos gusta, pero cuando viene del jefe, si obedecemos nos va bien, hermanos. ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué? ¿O por qué yo? No, gloria a Dios que soy yo. Gracias a Dios. Entonces, cuando Dios te quiere usar, tú estás dispuesto a decirle, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Quiero ser obediente. Amén. Miren, hay veces que uno, como pastor, si yo les digo, hermanos, lleguen a tales horas, vamos a orar y a interceder por el servicio, por el que dirige, los del grupo de alabanza, las oraciones. Bueno, y siempre habrá quien diga, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y tan difícil que es, voy a obedecer, porque es algo que me beneficia. ¿Verdad? ¿Sí están de acuerdo, hermanos? Amén. Pero, no, que ¿por qué? No, que. Si fuéramos obedientes, sumisos, respetuosos de Dios, de las cosas de Dios, de los siervos de Dios, serían las cosas muy diferentes, hermano. Pero siempre queremos es cuestionar, ¿y por qué? Y cuando el beneficiado voy a ser yo, o sea, nosotros vamos a ser beneficiados. Mateo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y entonces él explica, hermanos, lo que es ser el superior y los que están bajo sumisión o sometidos a él como autoridad. Él dice, porque también, verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Primero ahí él está reconociendo que Jesucristo es la máxima autoridad y él, que es autoridad terrenal, se está sujetando a la máxima autoridad, que es el Señor. Pero entonces él explica el orden. Después dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Obediencia, sumisión.
Mire que el centurión le está explicando algo que el Señor ya sabe, lo que es la autoridad y lo que es la sumisión. Pero es interesante que el centurión le dice, yo tengo a estas personas, están bajo mi autoridad. Y si yo le digo a uno, ven, no se queja, no empieza, ¿y por qué yo? Y no, yo no quiero. No, ven y viene. Y al otro le dice, ve y va. Eso es estar sometido a la obediencia de un superior. En todos los ámbitos, y estos temas ya los hemos tratado en otro tiempo, pero en todos los ámbitos de la vida hay autoridades que Dios ha colocado. Sométete a esa autoridad que Dios ha puesto. No cuestiones la autoridad. Porque al final, cuando yo obedezco a mi papá, yo obedezco al policía. Los muchachos obedecen al maestro de la escuela, al patrón en el trabajo, a los padres en la casa, al pastor a la iglesia. Yo soy claro de que a quien estoy obedeciendo es a la máxima autoridad, que es Jesucristo. Amén. Por eso, cuando el Señor te diga, ven, ven, hermano. Cuando el Señor te diga, ve, hay que ir. Porque Dios quiere usarnos para su gloria. Aleluya. Amén. Y miren, hermanos, Jesucristo en el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Era un hombre de fe el centurión. Era un hombre que tenía autoridad, pero seguro que por encima de él había otras autoridades a quien hay que darle cuentas. Amén. Por eso, hermanos, siempre será sano cuando yo tenga a quien someterme y a quien darle cuentas. No es sano llaneros solitarios, hombres o mujeres orquestas. Yo no me sujeto a nadie, yo nomás a Dios. Pues no ha leído la Biblia. Porque el que dice que nomás se sujeta a Dios y a ningún hombre está mal enfocado. No ha entendido la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Por eso hoy en día hay una cantidad de iglesias independientes, hermanos. Y la mayoría de iglesias independientes son divisiones de otras. Porque simplemente alguien no se quiso sujetar y dijo, yo voy a abrir acá este lugar. ¿Cuántos se vienen? Y por ahí se van varios. ¿No fue eso lo que hizo el querubín hermoso en el cielo? Yo quiero sentarme en el trono donde está la autoridad máxima, no se puede. Como no me dejaron, yo voy a hacer mi propia religión. Yo no me sujeto a nadie, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cuántos se vienen conmigo? ¿Y cuánta cantidad de ángeles siguieron? Muchos. Es triste y lamentable, hermanos, que muchos creyentes están siguiendo a personas rebeldes que no se someten, no se sujetan, no obedecen. Y se van a convertir en ciegos, guías de ciegos, que ambos caerán al hoyo. Por eso cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta que no había iglesias independientes. Todas las iglesias estaban conectadas y todos tenían a sus líderes, sus superiores, los apóstoles. Amén. Y ese es el plan de Dios para la iglesia aún hoy en día. Amén. No es sano que anden personas sueltas por ahí, sin someterse a nadie. Creyentes que dicen, yo voy al culto cuando quiera y cuando no quiera no voy. Y yo no le aviso a nadie, yo no le digo a nadie. Y yo hago las cosas a mi manera. Estás mal si crees que
lo que estás haciendo está bien. Pero bendito el Señor, aquellos obedientes, hermano. Amén. Yo creí que iban a decir amén. Por eso, la iglesia central, de hecho, será la de Jerusalén. Y de ahí se abrieron todas las demás. Pero todas las demás estaban sometidas a la iglesia madre, a la iglesia central. Hoy en día hay muchos que se levantan diciendo, Dios me reveló que abra una iglesia allá. Pero ya le avisaste a tu pastor o donde te congregas. No. Dios, la máxima autoridad, me dijo. Dios trabaja así. Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden. De orden. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Para ser un buen soldado de Jesucristo necesitamos aprender obediencia. No es fácil obedecer ni someternos. A veces no lo es fácil, pero cuando estamos en la presencia de Dios se facilita. Mire, ha sucedido en otros casos donde, miren, en un futuro si hay traslados y aquí llega un pastor a comenzar su ministerio. Un pastor joven. Y los ya antiguos en el evangelio, yo no me voy a sujetar a ese niño. ¿Qué me va a enseñar ese niño? ¿Qué me va a enseñar? Eso es no conocer la autoridad. No importa lo que digamos y hablemos, pero los frutos por sí solo hablan. El buen árbol se conoce por sus buenos frutos. Amén. Así es que aprendamos, hermanos, obediencia y cuidemos mucho con las divisiones. Tengamos mucho cuidado porque Satanás siempre va a andar alrededor buscando a quien devorarse, a quien le estará ya diciendo, vente para acá, yo sí te quiero, vente. Ven, haz esto, ven. Y en otros lados equivocados eres bien obediente y en el lugar donde debes de ser obediente eres desobediente. Amén. Amén. Número 5, un buen soldado de Jesucristo es leal o fiel. Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios pondrá sus ojos no sobre los más talentosos, los que saben más Biblia o los que oran más, no, sobre los fieles, leales. Amén. Por eso Dios, hermano, cuando quiere usar a alguien, no lo va a usar por sus grandes capacidades, sino por su fidelidad. Por eso hay muchas ocasiones que Dios escoge al hermanito que de pronto no sabe tanto, pero que es fiel. Amén. Quinta característica, séle fiel al Señor. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es que la fidelidad es una característica muy importante en los que quieren ser soldados o buenos soldados de Jesucristo. Por la infidelidad es que muchas batallas las perdemos, hermanos. Por la desobediencia es que muchas batallas perdemos. Por la falta de sujeción es que perdemos muchas batallas. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué no se han convertido? Bueno, analiza tu vida. Analicemos nuestras vidas.
¿Te sujetas, te sometes? No. Ah, bueno, entonces, ¿cómo quieres respuesta? ¿Cómo quieres ser vencedor, victorioso de esas batallas, de esas guerras? Si no estás aplicando la palabra de Dios a tu vida. Segunda de Samuel 11:11, por ahí nos enseña esa historia donde David manda a traer a su soldado Urías. Urías se encontraba por allá en la batalla, pero recuerden que David había tenido esa tremenda caída con la esposa de Urías, Betsabé. David quiere esconder su pecado, manda a traer a Urías. Cuando el soldado fiel, soldado leal, viene donde el rey le dice cómo está la batalla y el rey aparentando interés, pero la verdadera razón era, quería ocultar lo que había hecho. Le dijo, ve, descansa en tu casa y duerme con tu esposa. Y David se fue tranquilo al palacio a dormir y dijo, cubrí ya lo que hice a escondidas. Cuando se levanta en la mañana se da cuenta que Urías no se fue a su casa. Se quedó ahí en la terraza del palacio. Y miren, hermanos, estas palabras de una persona leal, de una persona fiel. Por supuesto, Urías desconocía todo lo que David había hecho. Pero en estas palabras del versículo 11, Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fiel y leal a su rey, a su general y a sus compañeros en el ejército. ¿Cómo yo voy a estar acá disfrutando cuando mis hermanos están arriesgando su vida? Palabras de una persona leal. Como a David no le salió lo que él quería hacer, manda, después hace una carta y la manda con el mismo Urías, entrégasela a Joab. Esa carta era la sentencia de muerte de un hombre fiel. Porque así es como Dios quiere que muramos, hermanos. Fieles. Fiel. Jesucristo dijo, sé fiel hasta la muerte. No sé talentoso. No dijo otra cosa. Dijo, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona. Así es que la fidelidad es de suma importancia en un soldado verdadero. Amén. Número 6, ya voy a terminar, hermanos. Número 6, un buen soldado es una persona valiente. Amén. Es una persona que es valiente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Para ser un buen soldado de Jesucristo, hay que ser, hermanos, valientes. Amén. No le corra a los problemas, no le huya a las adversidades. Afróntelas y en el nombre del Señor saldrá victorioso. Amén. Hay que ser entonces valiente, hermano. Porque cuando la Biblia habla de aquellos que se van a condenar, y en la primera lista están los cobardes.
Y el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos o los valientes lo arrebatan. Amén. Ahora, no se quede en la situación de que usted está pasando por un momento duro, difícil y se siente víctima de las circunstancias. No se quede ahí, hermano. Seamos valientes. Hay creyentes que les gusta ser víctimas, como que lo disfrutan. No, es que así me siento bien, porque así tengo la atención de otros. Y de pronto la persona se ha encerrado en ser víctima y en todos los días decir, pobre de mí, estoy pasando muy difícil, muy duro, pobre de mí. Y te vas quedando y te vas rezagando. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No, hermanos, hay que levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y seguir adelante esta buena carrera. Gloria al Señor. Esto no es ignorar. Sufrimos, hermanos, batallamos, nos enfermamos. Sufrimos persecuciones. No las ignoramos. No estamos diciendo, no, tú di que no te pasa nada y ya se te arregla todo. No, no las ignoramos. Pero por encima de todo eso está un Dios grande, maravilloso, glorioso, sublime, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Alguien, hermanos, que puede obrar en todas las cosas y que no hay nada imposible para Él. Más allá de todo. Así es que si de pronto hoy tú te sientes pobre de mí y me siento víctima, con la ayuda del Señor, sal de esa condición. Sal de esa condición. Y Dios te dará la fuerza y te ayudará a seguir adelante. Y termino con este último. Mantiene su mirada en la victoria. Un buen soldado de Jesucristo mantiene la mirada en la victoria. ¿Cómo puedo obtener la victoria? Hebreos 12:1, puestos los ojos en el victorioso, en el vencedor, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así es que un buen soldado de Jesucristo mantiene su mirada en aquel que le da la victoria, que es el Señor. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, hermano.